¿Está grabando? Estamos grabando. Ahí está. Bueno, vamos a hablar. Señor, gracias por este tiempo que podemos juntarnos nuevamente para seguir estudiando esta tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y en tus manos nos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a 2 Samuel 16 para continuar. Vieron que el capítulo 15 fue bastante rico, incluso rico en señales de esas que yo llamo muy simbólicas, y buscando el parecido entre David y Jesús, uno va ubicando personajes de la historia de David y tratando de buscar cuál sería su contrapartida en la vida de Jesús. Y hoy vamos a seguir un poquitito buscando este tipo de cosas para ver si uno le puede sacar algún poco más de fruto a la palabra. Entonces, 2 Samuel 16 empieza con un sinvergüenza acercándose a David. Y este era Siba, aquel criado de Mefiboset. ¿Se acuerdan que Mefiboset era el hijo de Jonatán, pero que se había caído cuando era pequeñito y cuando la mucama se escapaba corriendo y se había roto los pies, así que había quedado con dificultad para caminar? Y específicamente David había preguntado si quedaba algún familiar de Saúl y le dijeron que era Mefiboset y lo hizo traer, lo hizo sentar a su mesa, lo trató realmente dignamente. Y Siba, que era criado de Saúl, David lo puso para que fuera criado de Mefiboset, porque Mefiboset además no podía moverse y no podía cultivar su campo, así que le encargó a Siba poder hacerlo. Y entonces, cuando David va escapando, saliendo de Jerusalén, habíamos visto que había pasado por el Monte de los Olivos, e iba en dirección al desierto. Detrás del Monte de los Olivos, si uno continúa hacia el Jordán, hacia Jericó, allí queda el desierto de Judea que va llevando hacia el Mar Muerto. Y allí iba David escapándose con toda la gente. Y Es toda una región montañosa, Aldo. Un desierto de región montañosa, muy rocosa, mucha arena, con muchos altos y bajos. No es una cosa, no es un desierto clásico de algo liso, las dunas, no. Esto es muy montañoso y en descenso hacia el Mar Muerto. sí, no es el Sahara, no es el Claro. Sahara. Entonces, en estas circunstancias, se imaginan que el pueblo y David y los que iban con él estaban corriendo, escapando, no llevaban demasiadas provisiones. Entonces aparece este Siba que vio la oportunidad de tomar ventaja. Era el típico ventajero. Y en la iglesia hay mucho de esto, ¿no? Porque siempre hay alguno de esos que se te acerca con cara de bueno y te ofrece algo, y vos lo recibís porque te parece que es sincero, pero en realidad lo que está buscando generalmente es estar bien conceptuado, estar en un mejor lugar. Y esto es lo que pasó con Siba. Lo sale a recibir con un par de asnos que estaban llenos de cosas arriba de ellos, panes, pasas de uva, higos, cuero de vino. Entonces David le dice, ¿qué es esto? Y Siba le dice, los asnos son para que monte la familia del rey. Es decir, primero de todo se consagra con la familia. Y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. No había agua, pero no le trajo agua, sino que le trajo vino.
pan y vino era la comida típica del desierto. Eso es un detalle interesante. Si en aquella época uno tenía que hacer un viaje, ¿qué se llevaba para el viaje? Pan y vino. Pan porque los panes permiten acompañar cualquier otra cosa que se consiguiera. Y en el peor de los casos, siempre tenés un pan para comer y alimentarte, que son hidratos de carbono de rápido consumo, así que el pan es muy práctico. Y el vino, porque el agua, si uno en aquellas épocas la llevaba en un recipiente, primero, no era agua tratada, no era agua potable, entonces la mayoría de las aguas estaban contaminadas y terminabas con una diarrea del viajero. Entonces el vino, al contener alcohol, de alguna manera evitaba o disminuía la posibilidad de las infecciones. Entonces era comida y bebida más o menos seguro y llevaban esto para que bebieran los que iban corriendo. Entonces este Siba le dice... Me acuerdo, perdóname lo importante, en el buen samaritano, que el viajero llevaba esto, llevaba vino y le curó las heridas con el vino también. O sea, y este viaje era un camino parecido a este en el desierto. Interesantísimo lo que dijiste. Sí, sí, además tenés razón, el vino además, por tener alcohol, es un desinfectante. Viste que hay muchos que te dicen para justificar que, sobre todo dentro de ciertas denominaciones, que está prohibido tomar alcohol, entonces te dicen, no, en aquel entonces era jugo de uva, que no tenía alcohol. No, justamente el alcohol sí estaba y se han descubierto un montón de envíos de vino y todos son vinos con graduación alcohólica, porque el alcohol tenía su función de matar gérmenes y de, como vos decís, desinfectar heridas. Lo otro que también desinfecta heridas o cura heridas es la miel. Ajá. Es lo que se utiliza, por ejemplo, muchos diabéticos para curarle heridas en las piernas. Se le pone azúcar o miel que actúan como antiséptico. Entonces le dice el rey, le dice David, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Porque tu señor era Saúl. ¿Dónde está? O Jonatán. ¿Dónde está el hijo de tu señor al que vos estabas cuidando? Entonces Siba le contesta, se quedó en Jerusalén, hasta acá vamos bien, porque dijo, y aquí se manda la sinvergüenzada, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Hoy me devolverá la casa de Israel. ¿Qué significa? Acuérdense que a David lo sostenía Judá, la tribu de Judá, que fue la primera que lo reconoció como rey en Hebrón. Y faltaban las 10 tribus de Israel que tardaron unos cuantos años en reconocerlo, hasta que finalmente vinieron y lo reconocieron como rey. ¿Por qué? Porque el reino de Israel, de alguna manera, estaba detrás de Saúl. Lo sostenía a Saúl, lo cuidaba a Saúl. Entonces, esto es interesante porque a la altura de David y Salomón era un reino unido, llamado Israel, pero en realidad estaba formado por Judá y las 10 tribus de Israel. Después, en la descendencia de Salomón, unos 200, 300 años a posteriori, se dividen. Es decir, Salomón se divide ese reino en dos con sus dos hijos, el reino de Judá y el reino de Israel. Después terminan divididos. ¿Por qué? Porque había un germen de división desde la época de Saúl y David. Allí ya había surgido
esta división. Entonces, la casa de Israel siempre le costó aceptar a David. Israel siempre le costó aceptar a Jesús. Estamos en la misma. Los llamamos judíos, pero en realidad son israelitas. La nacionalidad y el pasaporte es israelí. Israel con Jesús no se lleva bien, como tampoco se llevaba bien con David. Paralelismos que siguen después de 3000 años, ¿no? Entonces, lo que dice Siba, que Mefiboset pensaba, es: Absalón es el rey reconocido de Israel, David es el rey reconocido de Hebrón, de Judá, perdón. Entonces se están matando entre los dos. Si tengo suerte, estos dos se matan entre ellos y yo quedo como rey. No es que Mefiboset pensaba esto, es lo que Siba dijo que Mefiboset pensaba. Y se lo dice a David. Entonces el rey le cree inocentemente y le dice: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y entonces Siba se inclina y dice: señor rey, señor mío, es decir, lo reconoce como rey, halle yo gracia delante de ti, ya la hallaste sin vergüenza porque te ha dado todo lo que tiene Mefiboset. Entonces, la esperanza de Siba es que entre Absalón y David se iban a destruir el uno al otro. Y si quedaba todo esto, y todo lo de Mefiboset le había sido entregado a Siba, lo único que necesitaba Siba es después hacerse cargo de Mefiboset y él quedaba como rey de todo Israel. Es decir, no eran ambiciones pequeñas las de este sinvergüenza. Por supuesto que eran todo mentira este tema. Y David actuó basándose solo en la información que le dio Siba. Y acá hay algo para aprender, ¿no? Hay veces cuando estas personas que solo vienen a estimular tu ego te dicen algo, uno tiene que desconfiar, no ser tan inocentes de creerles todo lo que te dicen. Entonces, en versículo 5 en adelante, el rey David llega hasta Bahurim y salió uno de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Es decir, se dan cuenta que quedaban vivos familiares de Saúl. Y este Simei era uno de ellos. Y entonces dice que salió maldiciéndolo, arrojándole piedras a David y a todos los siervos de David. Y el pueblo de Israel, que estaba con Simei, estaban a su derecha, a su izquierda, y le gritaba: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Otro dato falso, porque en realidad David nunca había derramado sangre de la casa de Saúl. Fue el propio Saúl, en todo caso, el que llevó a su casa a la pelea y a que la maten. Pero este Simei se le agarró como si David fuera el culpable. Y dice, el lugar del cual tú has reinado, le está echando en cara que él mató a Saúl y a toda la familia de alguna manera para reinar. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Es decir, te está castigando por tanta maldad. Y hete aquí sorprendido en tu maldad
porque eres hombre sanguinario. Que era hombre de pelea, no hay duda, ya lo hemos visto. Es un hombre que se la pasó peleando toda su vida. Tanto es así que Dios le dijo, no, vos no me vas a construir el templo porque tenés sangre en tus manos. Así que digamos, era hombre de sangre en las manos, es cierto. Ahora, de ahí a que fuera sanguinario, ya hay una distancia. Simei entonces era un pariente lejano, y quizá una de las enseñanzas que uno puede sacar acá es que siempre hay gente lista para ponerse contenta cuando cae un líder. A este le va mal, a este estás teniendo una rebelión, vamos a aprovechar y a pisarle la cabeza. Es muy del mundo político esto mismo también, pero esto pasa en las iglesias también. A veces hay gente tremendamente callada y cuando empezás a andar con problemas, ahí vienen y te pegan encima, ¿no? Hacen leña del árbol caído, dice el refrán. Entonces, lo que le gritaba es que Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Raúl y ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Hay parte de verdad en lo que dice. Dios parecía haberle entregado el reino en las manos del hijo Absalón. Ahora, Simei estaba equivocado en cuanto a las razones por las cuales Dios le había quitado esto. Primero, David había tratado a Saúl y a toda su familia con enorme gentileza siempre. David no era un hombre sanguinario, pero sí era un hombre con sangre por las guerras que había luchado. David no llevó a la ruina a Saúl y a su familia, sino que fue el propio Saúl que llevó a su familia a la ruina. Ahora, Simei sí estaba correcto sobre que Jehová había permitido que todo esto le pase a David, pero no por lo que Simei le decía, pero era cierto que lo que le estaba pasando a David tenía que ver con él, tenía que ver con lo que hizo con Betsabé, con Urías, con todas estos pecados en su vida. Entonces, el versículo 9 dice, Abisai, hijo de Sarbia, le dice al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Déjame pasar y le corto la cabeza. Y el rey le dice, para un momento. Si maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces, ¿por qué le voy a decir por qué haces así? Y entonces David le dice a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejen que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Acá quiero parar un segundito, porque David está aceptando que la crítica, o más que la crítica, la violencia que está recibiendo a su alrededor, Dios la estaba permitiendo, el Padre la estaba permitiendo. Y debía haber alguna razón por la cual Dios lo estaba permitiendo. Es decir, estaba aceptando la crítica, quizá como autorreflexión. Si uno lo lleva a Jesús también le gritaban cualquier cosa. Sobre todo los fariseos, el sistema religioso, que lo vamos a ver representado de nuevo ahora en breve. Pero ese sistema religioso le gritaba así. Y David no reaccionaba como Jesús tampoco reaccionó. Sino que, ahora, David era por tener conciencia de su propio pecado. Jesús no reaccionaba
porque Jesús tenía muy claro qué era lo que estaba pasando y cuál era su rol. Pero hay cierta similitud, de nuevo, entre la actitud de David y la actitud de Jesús más adelante. Y recordemos siempre, Jesús dice, se llama a sí mismo el Hijo de David. Acepta ese título. ¿Qué significa? Y hay paralelismos que uno no puede negar. Son demasiadas cosas de semejanza entre David y Jesús. Y entre los que rodean a David y los que rodeaban a Jesús, hay semejanzas que uno puede decir, las está forzando. Puede ser, pero no son demasiadas semejanzas, demasiadas coincidencias acá y allá. Mirá qué paralelismo, ¿no? Sí. Sandra, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Desde La Paz los saludamos. Y bueno, escuchando el versículo 11, hay dos cosas. Vos dijiste que el Señor se lo permitió, pero acá en Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera y en la Kadosh, dicen esto: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y es fuerte eso, porque una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otro es que Dios lo mandó. Dios está en el asunto y el Señor quiere que yo pase por esto, ¿no? Ahí déjame hacer una separación, me parece importante, para entender esto. Si decimos Dios se lo ha dicho, de alguna manera es Dios maldiciéndolo a David o Dios insultándolo a David, una cosa, y no pasa por ahí. Yo creo que lo que David está diciendo es, déjenlo, Dios está tratando conmigo, o sea, no se trata, se trata de mí, se trata de lo que, es como decir, che, si esto pasó, Dios está en control, por algo ha de ser, trato de encontrar la voluntad en un momento difícil para entender lo que me está pasando. Pero no, me parece que no lo tenemos que ver desde el punto de vista de que Dios lo envía a Simei a insultar. O sea, no es Dios que está insultando, es un trato de Dios con David muy fuerte. Creo que también David está en un estado de tristeza, que también es otra similitud con Jesús, donde está asimilando un montón de situaciones y las está recibiendo y está siendo obediente, no sé si obediente, David específicamente, sino que lo está viviendo con intensidad, entendiendo que hay algo de Dios detrás de todo esto. Por eso ve esto de esa forma, ¿no? Y esa es la clave, es decir, lo mismo que Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. David lo que diría es, este no sabe lo que hace, no entiende, lo que está diciendo es falso, pero si Dios se lo está permitiendo, me lo tengo que aguantar porque Dios me está queriendo decir algo. Así que es muy fuerte, pero volvemos a remarcar la actitud de David es similar a la actitud de Jesús, que es totalmente diferente a la actitud de Saúl. Es decir, son los paralelismos entre los dos caracteres que es lo que estamos marcando, ¿no? Entonces, David y los suyos siguieron por el camino. Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras, esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Es decir, no fue, digamos, le gritó y se fue a su casa. Este hombre con todo el pueblo siguió caminando a la par de ellos. Y era si lo quieren, era representante del sistema religioso que rodeó a Jesús y lo acompañaba agrediéndolo a donde fuera, porque en donde iba aparecían los fariseos cuestionándole cosas. De alguna manera yo lo veo con una cierta similitud a este Simei, perteneciente del antiguo orden, Saúl, igual que el sistema religioso hebreo, sacerdotes, saduceos y fariseos, pertenecientes al antiguo orden,
luchando contra Jesús. Acá es Simei y el antiguo orden de Saúl, todos juntos, luchando contra David. A mí me parece que ahí hay un paralelismo interesante para ir colocando en nuestras mentes. Por supuesto, lo que estoy marcando es una forma de leer el texto, yendo un poquitito más allá del texto, ¿no? Sí, José. Aldo, vos sabés que hay algo que vos acabas de decir que pasó hace 5.000 años, 4.000 años. Y hoy escuchaba un periodista en la radio hablando sobre el caso del presidente San Lorenzo, que una coima, que no la coima, ya, toda la reacción. Lo que pasa es que el hombre se toma una licencia y obviamente con semejante situación no va a ir el domingo a la cancha del presidente porque lo van a linchar. Y empezó a hacer una referencia hacia atrás de la cantidad de presidentes de los clubes que hoy tienen prohibido la cancha porque la hinchada, el pueblo, los mataría, los golpearía por su comportamiento, por lo que sea. Pero en el desarrollo de nombres que fue tirando el nombre, decía, este sacó campeón a tal club y después por tal problema no puede ir más a la cancha. Este también lo sacó campeón, no puede ir. O sea, por buenas cosas y por malas cosas, en un momento se complicaba y hay una reacción contra alguien. Pero lo segundo que levantaba es cómo el que viene a ocupar el nuevo lugar es el primero que da el fundamento para destrozar al que se fue y que la hinchada de los clubes se ponga en contra a muerte del anterior, como un proceso repetitivo. O sea, el que entra dice que lo anterior no sirve, que hay que refundar todo y que hay que empezar de nuevo y que es un desastre, que esto es corrupto. Sí, pero ninguno termina con pruebas, son todos dichos, ¿no? La facilidad de decir cosas. Un proceso, o sea, entra uno, el otro se va, el otro lo critica y se repite, se repite, se repite. Esta situación, jamás la había tenido en cuenta, la cantidad de gente, parientes de Saúl, el ciclo anterior, que está esperando que al nuevo le vaya mal. Vamos a la política. Los que se fueron están esperando que al que está ahora le va mal. Sin nombre, sea el que sea. Esperamos que le vaya mal para tener una oportunidad de volver. Y el que está en el poder tiene que destrozar al que se fue para que no sea competencia. Esto es una locura de nuestra humanidad, el repetir estos ciclos permanentemente. O sea, es la lucha del poder que sucede en el pueblo, en el reinado, hasta puede pasar en las iglesias. O sea, es totalmente repetitivo en el ámbito que sea. El periodista esta mañana decía, estamos hablando de un club, que es una asociación sin fines de lucro social, donde antes el honor era estar sentado en la sala con los expresidentes, era todo un trabajo en equipo, yo hice un poquito, vos otro. Hoy dice, eso no existe más, y están todos peleados a muerte y denunciados todo penalmente. Evidentemente, tenemos un problema los hombres, es una cosa de loco esta situación. Y me hace mucho acordar lo que dice Simei, ¿de qué le reprocha? Vos hiciste caer en la casa de Saúl y tiene el coraje de maldecir a un rey que está vigente todavía. Capaz que en 5 minutos más, después David ya no. Pero hoy sigue siendo el rey, todavía no ha sido desechado, ¿no? ¿Qué esencia que tenemos para reaccionar antes de entender lo que está pasando? A mí me pareció un análisis fuerte de nuestra humanidad plena, ¿no? Es una buena deducción. Déjame poner 2 o 3 puntitos alrededor de eso. Primero, es muy típico del argentino, donde asume un nuevo presidente y los anteriores no vienen. No es típico de Uruguay, que está mucho más desarrollado. En honor de Fabiana, que también está escuchando, lo mismo pasa en Brasil. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Y en Estados Unidos, fíjate que
Trump, cuando se refiere al anterior presidente, le dice el dormido, sleepy Joe Biden, sleepy Joe Biden. Esa es la expresión, sleepy significa dormido. Cuando se tiene que referir al anterior presidente, y es una nación donde en las asunciones generalmente van presidentes anteriores, hay una convivencia. Ahora, si vos vas al África, vos ves que el nuevo presidente directamente mata al anterior y a toda su familia. Es decir, que esta reacción de Simei es típica del mediocre, de los mediocres. ¿Por qué? Porque el mediocre no puede soportar que a otro le vaya bien, tiene que tirarle basura inmediatamente. Y esto va a ocurrir en las iglesias también. Y a lo mejor me equivoco en lo que voy a comentar, pero yo creo que en las iglesias, alguna vez te lo he comentado, José, hay mucha mediocridad. Porque muchas veces en la iglesia se da lugar en puestos de liderazgo a gente que en el mundo secular no puede pasar de los lugares más bajos, porque no están capacitados para nada. Pero en la iglesia, como somos buenos, le decimos, bueno, dale, quédate como ujier y después andá a sacarlo de ujier. Es nada más que un ujier, pero es lo único que alcanzó en su vida. ¿Cómo se lo vas a sacar? O lo ponen de maestro de escuela dominical, o de directora de escuela dominical, porque tiene un poquitito de idea de enseñanza, anda a sacarla después de 10 años. Anda a sacar un anciano, un diácono que estuvo mucho tiempo allí. ¿Por qué? Porque es un pequeño reino donde se matan a veces por tener un puestito, porque hay mucha mediocridad. El mediocre pelea para bajar al otro. El que tiene capacidades no necesita pelear, triunfa solamente por su capacidad y generalmente es rechazado por los mediocres, que son mayoría. Voy a cambiar las palabras, pero a lo mejor ustedes lo escucharon, hay uno de estos cantantes populares, dice, yo a los que le tengo mucho miedo es a estos mediocres, no es la palabra exacta que utilizó. Entonces le preguntaron por qué, porque son muchos. Y como son muchos, eligen al presidente. Es decir, la mediocridad muchas veces triunfa simplemente por acumulación de números y no por capacidad. Ahora, para destacar en esto que estamos viendo, es que David nunca perdió la perspectiva. En medio de todo esto que estamos diciendo, que es absolutamente cierto, José, lo que planteas, David nunca perdió la perspectiva. Acá el problema es Absalón. Y los mediocres hacían ruido desviando la atención para otros lados. Pero David nunca dejó que le sacaran el objetivo correcto. El problema es Absalón. La cantidad mediocre es el que le trae comida y el que lo insulta. O sea, ¿Cómo? Que los mediocres, en este caso David, es el que le trae comida, que de alguna manera lo alaba, Exacto. Y el otro insulta. El otro punto es los mediocres van apareciendo de todos los rincones. Exactamente. A uno u otro. Exactamente. Desenfocarse. Buen tiro eso. Ahora, la tendencia natural de una persona o de David hubiese sido, con este Simei, de tomar venganza. Anda a cortarle la cabeza. Y David dice, no, ¿para qué le vas a cortar la cabeza? Es un mediocre, déjalo. Y a lo mejor tiene algo de razón que me puede servir. Fíjate en la importancia de no desenfocarse. Pon el micrófono en tu boca, porque si no, no sale bien. Fíjate la importancia del no desenfocarse, que también lo vemos de Jesús hablando con Pedro, cuando Pedro le dice que él es el Mesías,
y Jesús le reconoce que no ha sido revelado por carne ni sangre, sino por parte del Padre, y al ratito Pedro le dice que no va a permitir que nadie lo toque, y él dice, apártate de mí, Satanás. O sea, si se desenfoca por un lado o por otro, pierde el objetivo específico. Y es muy fácil desenfocarse, es muy fácil desenfocarse. ¿Y te acuerdas que un poco el título que le pusimos a toda esta serie de David, desde primera Samuel, ¿no? Todo esto es cómo hacer para que el liderazgo perdure. Uh-huh. Y yo creo que acá hay una enseñanza muy interesante. Primero, no perder perspectiva cuando te critican. Segundo, no tomar venganza por mano propia. Mía es la venganza, yo pagaré, ¿no es cierto? Dice el Señor. Entonces ahí tenemos dos principios del liderazgo que perdura. Y David lo está mostrando cuando las circunstancias eran para que él hubiese reaccionado de alguna otra manera, ¿no es cierto? Entonces, y además, el otro principio del liderazgo es, David no se aferra al trono, no dice, yo soy el líder, y como soy el líder, desaparezcan todos los demás. David fue igual que Jesús en este sentido. Jesús era el líder del sistema religioso de su época, no hay ninguna duda. El sistema religioso debería haber respondido a él, pero se sublevó y no lo reconoció. Pero no apareció Cristo allí, entró en el templo y dijo, usted, manga de inútiles, salgan de acá, ahora el sumo sacerdote soy yo. Lo llegó a hacer por disposición del Padre, pero él no dijo, acá el que manda soy yo. Es un principio de liderazgo. El liderazgo no se impone, sino que debe ser reconocido. Y se acuerda que lo habíamos visto cuando estando en Hebrón, él esperó que vinieran los de Judá a pedirle que fuera rey. Y cuando fue a Jerusalén, no se impuso sobre los reinos de Israel, sino que esperó que ellos le vinieran a pedir, sé tú el rey sobre nosotros. Sí, Sandra. En relación a la actitud de David, me viene a Jesús cuando le cortan la oreja al soldado, cuando lo van a apresar a Jesús, y él dice que no, y lo sana al soldado. Esteban no se defiende, sino que dice a su vez, perdónalos porque creo no saben lo que hacen, ¿no? Esa actitud de aceptar, no resistir lo que acontece y digamos, personas que de cierta manera tienen que tener la aureola, se les tiene que ver. Personas que no se manejan por la carne, sino que son llenos del espíritu. Y creo que es la única manera, digamos, y fíjate que acá estamos hablando de dentro de las iglesias, lo que se encuentra también, y ni hablemos afuera, lidiar con la carne, con el ser humano, como decía José, lo que tenemos, porque justo hace unos días atrás leía un artículo sobre este ministro de la provincia de Buenos Aires. Vieron que lo pararon los agentes de tránsito para hacerle el test de alcoholemia, y él dijo que no. Y entonces decían, cuando uno sube al poder, digamos, que es representante del pueblo, no, son ellos los que se diferencian del pueblo y tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, a diferencia, ¿no? Y eso se palpa, es impresionante. El ego, el orgullo, el querer diferenciarse, yo tengo coronita, y a su vez recalcaba el querer perpetuarse en el poder.
Por eso, otro de los principios del liderazgo que perdura, tomo estas palabras, son el primer libro que escribió John Haggai fue justamente Liderazgo que perdura en un mundo que cambia. ¿Cuál sería otra característica? Tanto David como Jesús, como un líder eclesiástico, en especial un pastor, debieran decir como dijo David: el trono no es mío. El trono no es para que yo lo tenga, ni para tomarlo, ni para protegerlo, ni para quedarme con él. Y fíjate que se aplica perfectamente a Jesús. Y estoy diciendo consciente, el trono no es mío. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo sobre la tierra, el trono todavía no era de él. Él había dejado el trono, Filipenses capítulo 2. Había dejado el trono, se había desprendido de todos los atributos divinos y se hizo hombre. Hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7, ¿no? Y siguientes. Entonces, el pastorado no es mío. Estoy acá ocasionalmente. Sí. Ahora, ser consciente de esta actitud, yo no sé cuántos pastores realmente la tienen. Porque hay veces que luchan como si fuera... Porque muchas veces el pastorado se ha transformado en la fuente de vida, lo hemos hablado alguna vez. Me pagan y vivo de esto, entonces voy a pelearlo. Y otras veces uno realmente lo lucha porque la gente que quiere sacarlo, que generalmente son mediocres, realmente están equivocados. Y uno tiene que tener la autoridad espiritual para frenarlos. No porque yo esté defendiendo mi puesto, sino porque estoy defendiendo el trono de Dios, estoy defendiendo el nombre de Cristo, estoy defendiendo la integridad de Cristo. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual yo me aferro al trono? Ahí es donde está la diferencia. Cuando yo tengo intereses, es muy probable que yo abuse del poder. Ahora, yo tengo un poder cuando estoy en el liderazgo. Tengo una autoridad delegada por Dios para hacer ciertas cosas. Y tengo la autoridad para hacer esas cosas, no para quedarme dentro, no simplemente porque acá estoy yo, como dice Sandra, como actuó este ministro, ¿no? Sí. Vos sabés que en Levítico, viste cuando los sacerdotes hacían los sacrificios y todo lo demás, y bueno, también con una indumentaria espectacular, pero también tenían que ponerse ropa de fajina para limpiar luego eso, la parte de ceniza, sacar todo, ¿no? Pero eso no lo hacía cualquiera. Eso es, digamos, a ver, ellos que tenían un determinado estatus eran los que debían arremangarse y limpiar. Entonces, ese trabajo que no era nada grato, lo hacía alguien de ese estatus. Nosotros hoy no lo hacemos, pero ¿qué nos lleva? En buscar al Señor a diario digamos, y presentar nuestras vidas, ¿no? Buscar las cosas bueno, humillarnos delante del Señor y ponernos en línea con un corazón abierto para que Él nos vaya mostrando cosas a través de su palabra, cosas que no vemos. Y entre eso, ese trabajo que uno hace de tanto el último hermano que llegó, también la cabeza, ¿no? Digamos, la parte de liderazgo, la parte de pastores, y yo pienso de poner los pies en la tierra,
donde uno a veces ve pastores que son reyes, ¿no? Que no son intocables, y también saber que somos todos iguales, pero cumplimos una función distinta. Bueno, fíjate, les recuerdo, la palabra diácono en griego, me lo han escuchado probablemente más de una vez, pero como hay algunos nuevos para que lo escuchen, la palabra diácono es una palabra griega compuesta que significa diáconos. Día quiere decir a través de, y conos es polvo, tierra, suciedad. Entonces, diácono significa a través de la tierra, a través de la suciedad, y como una vez me lo definió una persona cuando escuchó la descripción, el que se ensucia las uñas por trabajar con la tierra. Es decir, la función del diácono no es un título de nobleza, es una descripción de cuál es su tarea, que es ensuciarse las manos. Pero muchas veces el diácono, el anciano y el pastor, por supuesto, siente que son títulos de nobleza, que lo ponen por arriba de los demás. Y justamente Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Es decir, se puso por debajo, como cuando le lava los pies a los discípulos, de paso, al lavarle los pies a los discípulos, se lavó la tierra que tenía en las uñas de venir sirviendo. Bueno, en la oración de Juan 17, de Jesús, hay algo, me parece muy oportuno, que dice, los que me diste al Padre, ¿no? Los que vos me diste los he guardado, ahora te pido por ellos, no los quites del mundo. O sea, ni siquiera Jesús dijo, estos son los míos, o sea, lo que vos me diste, Padre, han guardado tu palabra, los he capacitado. Ahora que me voy, cuídalo. Pero salgamos por un segundo del ejemplo de la iglesia y vamos a ponernos nosotros como pastores, reyes, sacerdotes en nuestra casa y la relación con nuestros hijos en una especie de identidad de posesión sobre nuestros hijos. Son mis hijos. Y en vez de entender lo que significa desde el punto de vista de la responsabilidad, lo entendemos como pertenencia nuestra. ¿Está bien? Entonces esto no es muy distinto a la situación pastor-iglesia. Hay muchos pastores que han destinado toda su vida a la iglesia y en un momento perdieron el enfoque de que es del Señor, que no es mía. Igual que los hijos. Entonces, yo soy grande y quiero que mis hijos me sigan obedeciendo y que la iglesia me siga obedeciendo y que se haga lo que yo diga. Es un ejemplo muy similar, ¿eh? Es natural del hombre tener dominio, poder y todo eso. Y mientras más mediocres somos, más difícil la hace. Totalmente. Exacto. Bueno, por eso es que, fíjense que se está haciendo largo segundo Samuel, ¿no? Quisimos seguir hasta el fondo, pero ¿dónde está la cosa acá? Y la cosa es ver la actitud de David, porque uno puede aprender mucho de su forma de liderazgo, porque es un liderazgo similar al liderazgo de Jesús. Ahora, en las iglesias actuales, cuando se enseña liderazgo, ¿qué se enseña? Que vos sos el líder porque tenés la visión. Y tu función es transmitir la visión y agarrar personas y ponerlas alrededor para que hagan de trabajadores de tu visión para poder alcanzar esa visión que supuestamente Dios te dio. Porque sos el iluminado, sos el líder, sos el principal. Síganme que no los voy a defraudar, dijo alguien alguna vez, allá en la década de los 90. Pero el concepto de liderazgo actual, el otro día me invitaron a dar un curso de liderazgo, tenía que ir hasta un pueblo de la provincia de Buenos Aires para dar una clase de 4 horas. 4 horas tenía que dar todo liderazgo. ¿Cómo haces para cambiarle la mente a la gente de esta enseñanza de liderazgo moderna que te están dando
donde lo que te están diciendo es tenés que ser el CEO de tu empresa que es la iglesia. Tenés que ser el gerente de la empresa. Cuando a lo que Dios nos ha llamado es a ser pastores, que es una cosa totalmente diferente. El liderazgo de David, de Cristo, no tiene nada que ver con el liderazgo de un gerente de banco o el liderazgo de General Motors o el liderazgo de, qué sé yo, de un país, donde te hablan de las metas, cuándo tenés que alcanzarla, la visión que tenés que tener, la persistencia, rodearte de la gente adecuada, elegir a la gente que va a llevar adelante tu proyecto, como si fuera tu proyecto. Dios lo que te llama es a cumplir el proyecto de Él. Entonces es totalmente diferente como concepto de liderazgo. Por eso voy marcando estas cosas. Fíjense lo que hoy hemos dicho, traten de aplicarlo a un gerente de banco y no encaja. Imagínense el gerente de banco que vengan a criticarlo, le corta la cabeza y lo echa. Entonces, a mí me parece que es importante ir marcando esto, porque esto es lo que nos enseña David, nos enseña Jesús, nos enseña la palabra de Dios. Yo creo que por esa razón la gente se va alejando de la iglesia. Porque la iglesia terminó sirviéndose a sí misma. Fíjense, ahora estamos en esta nueva etapa donde van a elegir un nuevo papa. ¿Cuál fue el problema siempre? Que la iglesia vivía para sí, para sostener el sistema. Igual que los sacerdotes y los fariseos en la época de Jesús. Y que no venga nadie a criticarlo. ¿Quién es este que viene de Galilea a decir que nosotros estamos equivocados? ¿Se dan cuenta? Son dos sistemas que se oponen entre sí. Y yo creo que es importantísimo entenderlo para poder servir al Señor. Si no, nos vamos a equivocar. Bueno, seguimos un poquitito más. Versículo 15 en adelante. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, el reino de Israel, entraron en Jerusalén y con él entró Agitofel. ¿Se acuerdan que Agitofel era el abuelo de Betsabé? Que la verdad no estaba nada feliz con David. Tenía una bronca interna muy grande. Aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, le dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? ¿Por qué? Porque Husai era amigo de David. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y entonces Husai le respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, no de Judá, de aquel seré yo y con él me quedará. Acuérdense que a Husai era David el que lo había mandado para meterse en el trono de Absalón como espía. Entonces él dice, no, yo me voy a quedar acá. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo, es decir, al hijo de David? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Flor de mentiroso este sinvergüenza, pero David lo había mandado como espía dentro de la cosa, ¿no? Y cuando yo pienso tanto en este como el otro que vamos a ver más adelante, estos amigos de David, yo me acuerdo de Nicodemo. Nicodemo era un infiltrado de Jesús en el Sanedrín. Sí, Nicodemo habló con Jesús, digamos, le creyó a Jesús, estaba de parte de Jesús, trató de defenderlo en la medida que pudo,
pero él era 1 contra 69, el Sanedrín eran 70. Entonces no había mucho. E incluso probablemente 1 contra 68 porque estaba el amigo, como José es de el que... Arimatea. Al José de Arimatea, otro también que probablemente era del Sanedrín. Entonces eran 2 contra 68, no se podía. Pero ahí tenemos dos adentro del sistema religioso. Acá vamos a tener 2 amigos de David dentro del sistema corrupto de Absalón en Israel. ¿Se cuenta? Vuelve a aparecer 2 líneas paralelas que parecieran cruzarse. Entonces, este Husay lo mandó David para que volviera, y entonces Absalón le dice a Agitofel, que era el abuelo de Betsabé, dame el consejo sobre qué debemos hacer. Y Agitofel le dice a Absalón, llegate a las concubinas de tu padre. ¿Se acuerdan? Así como David se llegó a mi nieta Betsabé, hacéselo multiplicado por 10. Acuérdense que el número 10 es un número muy, muy simbólico en Israel. ¿Por qué? Porque el número 3 le corresponde a Dios, el número 4 es la tierra, los 4 puntos cardinales, y si le agregan otro 3 más, nombre de Dios, suman 10. Es un número perfecto. Es decir, es multiplicado no 4 veces, sino 40 veces. Israel no estuvo 4 años en el desierto, estuvo 40. Jesús no estuvo 4 días en el desierto después de bautizado, estuvo 40, 4 por 10. Entonces el número 10 tiene un simbolismo importante de carga, como diciendo, 1 no es suficiente, multiplicáselo por 10. Multiplicarlo por 10. Entonces le dice, llegate a las concubinas. Y él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahora, que tu líder haga una cosa de esas en venganza con semejante grado de inmoralidad, y que los que te siguen se pongan contentos por lo que hiciste, habla de quiénes son los que te están siguiendo. No solo de lo que vos sos, sino de quiénes te siguen. Entonces pusieron para Absalón una tienda en el terrado. ¿Dónde era que David había visto a Betsabé bañarse? En el terrado. Ahí a la vista de todo. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón. El hombre tenía fama de dar buenos consejos. Entonces, ¿qué le dice? Andate a la terraza, poné una carpita allí y agarrate las 10 concubinas y pasalas todas. Así, aquello que hizo David va a resonar por 10 veces adelante de todos y van a ver cómo esa actitud deshonra a David. Es decir, Agitofel se estaba evidentemente vengando. Tenía un Absalón suficientemente inmoral como para escuchar el consejo y hacerlo, y una cantidad de seguidores de Absalón que eran tan inmorales como Absalón. Porque generalmente esto es lo que ocurre. Los inmorales siguen a un líder inmoral y los morales siguen a un rey más moral. Entonces, tomar las concubinas del rey no era solo un acto de inmoralidad, era un acto de traición, eran las concubinas del padre. Se llegó a las mismas mujeres que se había llegado
El repudio no era solo reemplazar a David, es repudiar y rechazar lo que era. Entonces, evidentemente, este hombre tenía bastante bronca con David. Y esto muestra lo que puede producir el resentimiento. Aquí tenemos otro factor para que perdure el liderazgo. El resentimiento puede durar mucho tiempo, muchos años, como con Agitofel. Imagínense que había nacido y muerto el chico, David había triunfado en batallas, ahora estaba escapándose. ¿Cuántos años pasaron? Pero el resentimiento de Agitofel estaba ahí. Tarde o temprano tiene que salir. Es como un absceso que va juntando pus y un día rompe el absceso y explota el pus. Es exactamente lo que le pasaba a esto. El resentimiento es una fuerza muy real sobre todo esto. Ahora, de alguna manera, esto también corrobora algo que Dios le había prometido a David. En 2 Samuel capítulo 12, versículos 11 y 12, dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto es lo que le había dicho Dios, iba a ser parte de ese castigo. Y de alguna manera David, cuando se entera de esto, seguramente recordó las palabras de Dios a través del profeta Natán, ¿se acuerdan? Y se dio cuenta, estoy recibiendo simplemente lo que recibí de él. Entonces, un tipo tan capaz como Agitofel, que era el que mejores consejos daba, que parecía que venía de Dios, es como lo dice inclusive la palabra de Dios, fíjense cómo el resentimiento puede estropear las mejores personas que nos aconsejen. Y uno las mira y dice, bueno, pero este es uno de los ancianos, es uno de los entendidos. Siempre ha dado buenos consejos. Pero hay que saber si no hay resentimientos ahí en el fondo que en algún momento aparezcan por algún lado. Entonces, Absalón creyó que él podría establecer su reino a través de un acto como este, lo cual habla de quién era Absalón en el fondo de su corazón, ¿no? Y con eso terminamos capítulo 16. No sé qué les parece. Hoy sacamos varios principios de liderazgo, ¿no? Aldo, también me hace pensar de que Absalón tenía el arca a disposición y no hizo su esfuerzo por contactar al Dios del arca ni nada, sino como que tomó como sabio este consejo. Siento que también el tema de acostarse con la mujer de su padre era abominable por las leyes que decía Moisés y las ordenanzas, o sea, como que desechó todo lo que tenía que ver con Dios y sus mandatos, ¿no? Exactamente, pero de alguna manera es parte de la personalidad de él, de la esencia de él, que demuestra quién es él. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús, y realmente por los frutos de Absalón uno se da cuenta que el muchacho no había sido instruido o había sido instruido a través de un ejemplo bastante deficiente de su padre también, ¿no? Ahora, me parece que este es un lindo capítulo cuando enseñan liderazgo de poder marcar varios puntos a recordar. La actitud de David por un lado, la actitud de Absalón del otro. Son dos líderes que están mostrando dos conductas completamente diferentes, ¿no?
Y a su vez se ve la sensibilidad de David, por un lado, a todas las consecuencias de su mal acto que tuvo con, con Betsabé, y a su vez a no, a no tener como valor el trono, como que no es que no le importó de menospreciar, sino como que no le dio la importancia, o sea, más importancia de la que le correspondía. Fíjate que David, después de haberse casado con Betsabé, nunca tomó ninguna otra mujer. Después de aquel arrepentimiento con Natán, cambió totalmente su perspectiva. Y ya lleva muchos años a esta altura del partido. Pero al mismo tiempo, él se está aguantando todo lo que le está pasando porque se da cuenta que son consecuencias de cosas que ha hecho en el pasado. Así como el resentimiento, Aldo, puede, como dijiste recién, puede demorar mucho tiempo. Las consecuencias de mi maldad pueden producir efectos también mucho tiempo después. Efectos retardados, exactamente. Pese al arrepentimiento, ¿no? Exacto. Es como contaminarte con plomo, ¿viste? O con mercurio. Si tomas mucha cantidad de tal, te mata rápido. Pero el problema con el plomo es que se va acumulando en tu cuerpo y termina matándote por acumulación, porque tarda mucho tiempo en aparecer los efectos. Y pero creo que hubo un punto de inflexión en la vida de David, desde que Natán habla con él, el resto de su vida como que lo vivió con como con humildad, como que bajó a tierra y se ubicó como él debería ser, digamos, como que se dio cuenta de que por ahí se había exaltado, había tomado más poder del que tenía que tener, decisiones que no eran sabias, etcétera, pero como que después de ese punto se lo ve como que está conectado de otra forma al Señor también. Empezó siendo un pastorcito de ovejas, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, en lo más bajo de trabajo que se puede hacer. Y llegó a ser el rey de todo Israel. Entonces, de alguna manera, es difícil aguantarse. Es como Maradona. Arrancó de la pobreza extrema de no tener nada y llegó a ser el rey. Era muy fácil marearse, caer en la droga y pasar por todo lo que pasó. Porque si la mente no está preparada y no tenés un Dios del cual aferrarte, el éxito te marea y termina destruyéndote muchas veces. David tuvo la capacidad, o Dios le dio la capacidad, de darse cuenta que de abajo arriba, donde había llegado, no era el lugar donde tenía que quedarse. Y después de Natán y de todo su arrepentimiento, es cuando el Espíritu Santo empezó a ubicarlo. Como que le dijo, ubícate, nene. Acá es donde deberías estar, ¿no? Así que bueno, me parece que vamos con un lindo ejemplo y ahora, hasta ahora tenemos solamente a un infiltrado de David, después vamos a ver a otro y que es un poquitito diferente. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Aldo, a ver. Cecilia. En el versículo 13, cuando habla, creo que sí, de que Simei dice, iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Y me pienso también en qué hacemos nosotros con nuestro Simei. A veces uno quiere defenderse, dar todos los argumentos, decir que uno es inocente de las cosas y a veces dejar que el Señor nos defienda, ¿no? Y a su vez decir, bueno, ¿qué estaba haciendo? Primero que iba adelante, o sea, tratando de estorbar el camino por el que uno va,
tirando piedra, haciendo, poniendo obstáculos y tirando polvo al aire, o sea, como hasta borrando la visibilidad del camino, ¿no? Entonces, qué seguro tenemos que estar para que teniendo nuestros emails nos quedemos piola, sigamos avanzando y entendiendo que hay algo, un plan más grande, que no tenemos que reaccionar, es difícil. Y dice que iba caminando por arriba del monte. Es decir, iba caminando en un lugar nivel más superior, elevado. desde arriba. Yo cuando leí Sí. esto de que iba caminando por ahí y tiraba polvo al aire, me vino a la mente los toros de Lidia, que cuando van a atacar mueven la pata y levantan polvo, tiran. Y si ustedes miran, qué sé yo, muchos de los animales cuando van a entrar al chocar una contra el otro, en la pelea levantan polvo como tratando de hacer grandes o de tapar al otro o de esconderse ellos, no sé cuál es la finalidad, pero lo que se me presentó es si May era un animal queriendo entrar en contacto, pero nunca bajó. Si sos tan hombre, ¿por qué no bajás a pelear acá? No, se quedó allá arriba, tiraba piedra desde arriba. Bastante cobarde el Amedrentaba, hombre. amedrentaba. Exacto, exacto, pero bastante cobarde. Aldo, un temita, cuando vos dijiste de David, el pastorcito, y todo el proceso que el Señor lo hizo pasar para llegar a ocupar, a ser rey, ¿no? Me viene a la mente el José, me viene a la mente Moisés, y tener presente esto, que nuestro crecimiento no es un evento, sino es un proceso. Por lo tanto, cuando muchas veces ante la necesidad en el liderazgo de gente, una vez se puede levantar, ¿sí? Porque se necesita. Y la cuestión, por otro lado, uno dice, bueno, el pastor lo dice, por lo tanto es Dios, es palabra de Dios y acepto porque el pastor lo dice. Pero muchas veces en esto de las urgencias que hay, se está, y es triste esta palabra, no sé, como matando a ese líder, a ese futuro líder, ¿sí? Porque todavía no está preparado. Yo lo he visto cómo han quedado en el camino porque fueron levantados antes de tiempo. Sí, sí, Y sí, bueno, sí, sí. Yo en los cursos de liderazgo yo siempre sugiero, antes de nombrar a una persona en determinada posición, dale poder corto y limitado y observalo. Es decir, dale una responsabilidad que tenga que cumplir, pero dale poder para cumplirla. Y lo que hay que observar no es si cumplió la misión. Lo que hay que observar es cómo usó ese poder que le fue conferido para hacer o no hacer. Por ahí yo me acuerdo de una persona que él quería ser jefe de Ujieres. Entonces le dijimos, bueno, vamos a probar durante un mes, vas a ser el jefe de Ujieres, pero tenés que estar antes de las 9, que era el primero de los servicios del domingo, para asegurarte que haya papel higiénico en el baño, que estén puestas las tazas para el café, poner el agua para el fuego, todo eso, o encargarte de que todo eso esté hecho. Entonces se le encargó la cosa y la tarea no era ir a revisar si había papel o no, sino cómo usó el poder. Y entonces muchas de estas personas que quieren el puesto y nada más, lo que hacen es agarran a 3 o 4 profesionales, hace esto, hace esto, hace esto, y los manda. Y ahí es donde hay que estar observando. Y si abusan de ese poder, yo no los ascendería. Pero me parece que el liderazgo es algo que tiene que ir subiendo de a poquitito, donde tienen que estar mostrando que son maduros.
En nuestra iglesia, por ejemplo, había ancianos, pero no había diáconos. Pero la denominación puede tener diáconos. Entonces, ¿qué propuse? Creemos el cuerpo de diáconos. Por un año, que la congregación elija diáconos y los observamos. Y aquel que sea un buen diácono, con lo que significa bueno, ¿no? Es potencialmente un anciano de la iglesia. Aprovechando el sistema del sistema eclesiástico nuestro, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante eso. Si yo le doy tareas más grandes de las que puede cumplir, probablemente van a fracasar. Tenía muchos alumnos que venían del IVA y que yo los llevaba para hacer la obra práctica en nuestra iglesia. Entonces les iba dando pequeñas responsabilidades de área. Bueno, durante 3 meses tenés que encargarte de los sugieres, durante 3 meses encargate de la escuela dominical, 3 meses andás predicando una vez cada tanto. Yo no los hacía predicar todo el culto, sino habíamos hecho tenés que 5 minutos para predicar un mini mensaje y darles un mes de práctica. Entonces, que predicaran y uno después se reunía con ellos y los ayudaba a corregir los defectos. Es decir, es un trabajo despacito, 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 de ir haciéndolos crecer y ver cómo responden a todo eso. Y de paso que vayan aprendiendo distintas cosas. Es decir, yo entiendo el liderazgo como eso. No es decir, bueno, ahora sos líder, encargate de esto, chau. No, no, no. Mi responsabilidad como líder es formar a las personas para que puedan desarrollar y que se enteren de cuál es el área donde pueden ser útiles. Porque hay un líder que puede ser muy útil como mujer o como administrador. En Estados Unidos hay pastores administradores de las grandes iglesias. ¿Por qué? Porque se necesita que conozcan administración, que sean contadores como José, pero no todos lo pueden hacer. Entonces, hay pastores así, pero hay otros pastores que son pastores de visitación, de consejería. No es que el líder tiene que hacer de todo, tiene que descubrir en qué es bueno, cuál es el don que Dios le dio, y ahí es donde yo tengo que ayudarlo a crecer, ¿no? Pero es una tarea constante y progresiva. Bueno, gente, les mando un cariño grande. Excelente, excelente jornada. Un gran abrazo. Nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sí? Sí, señor. Si Dios quiere. Cariño para todos. Chau, chau. Chao. Bendiciones.